Caravana de Mecánico al Día Online. Quiero darle la más cordial bienvenida a toda mi audiencia de la República Mexicana y los países de habla hispana. A continuación les voy a decir las reglas con las que tienes que participar en Caravana de Mecánico al Día y sus dinámicas. 1. Tienes que registrarte. A continuación va a aparecer el link de Caravana de Mecánico al Día en el cuadro. Regístrate, por favor. 2. Tienes que descargar Mundo Automotriz, la revista, para ayudarnos a llegar a nuestros primeros 4 millones de consultas de Mundo Automotriz, la revista, en el marco de su 25 aniversario. 3. Tienes que ver todas las conferencias técnicas, aprenderte el nombre del conferencista, marca y plática, para que cuando el día viernes mi call center me pasen tus datos, yo te llame y puedas ser acreedor a este giveaway de las dinámicas de Caravana de Mecánico al Día. A continuación, los dejo viendo nuestra primer plática de Soportes Star. Muchos sueños comienzan con una idea. En Star, somos capaces de darles forma y hacerlos realidad. En Star, alcanzar lo inimaginable, lo que algunos llaman imposible, es tener una visión clara y objetiva de nuestras metas. En Star, decidimos creer en nosotros y en nuestra gente. Nuestro camino a lo largo del tiempo nos ha convertido en una empresa creadora de valor. En Soportes Star, somos especialistas en productos para motor y transmisión. Contamos con un gran equipo de profesionales, comprometidos con la mejora continua para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Apostamos por la innovación y la tecnología. Nuestro equipo humano es dinámico, responsable y eficiente. Mentes y manos que creen y crean. Nuestros productos cumplen con los estándares de equipo original, satisfaciendo los más altos requerimientos a nivel global. Contamos con la certificación ISO 9001-2008 desde hace 10 años, lo cual nos compromete a mantener procesos con control de calidad en todas nuestras áreas. Somos una empresa que asume los retos y compromisos en cada uno de los lugares en donde participamos. Nuestro sistema de distribución abarca todo el territorio nacional, ampliando fronteras y estableciendo relaciones en diferentes partes del mundo. Star es una empresa mexicana de proyección mundial. Somos una empresa sólida con más de 23 años de experiencia. Disponemos de servicios técnicos propios. Nuestra plataforma nos permite generar nuevas tecnologías para fabricar piezas de alto desempeño. Creamos valor en el servicio, manteniendo la confianza de nuestros clientes y consumidores finales. Cuidar de las personas es una prioridad. Somos una empresa firmemente comprometida con la sociedad. Apoyamos a las comunidades donde operamos y desarrollamos políticas sociales como la integración laboral y la inclusión dentro de nuestras instalaciones. Con más de 6,000 productos integrados en diferentes líneas, cubrimos el parque vehicular para autos de origen americanos, asiáticos y europeos, con la permanente apertura para el desarrollo de nuevos productos. Star es una marca reconocida en el aftermarket por su calidad, cobertura y liderazgo. Nuestro reto es continuar con proyectos más ambiciosos que cumplan con las expectativas de los mercados a los que nos dirigimos.
Soportes Star, creando valor. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una transmisión de la caravana de Mecánico al Día. Y aquí en Soportes Star, como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me encanta siempre estarlos trayendo con mucha información técnica, diagnósticos y de todo. Y aparte de que mis compañeros traen muchísima información para esta parte. El día de hoy en Soportes Star te traigo una información muy buena y aparte unos tips técnicos. ¿Por qué? Porque como saben, en Soportes Star somos especialistas en esto de los soportes, valga la redundancia. Pero aparte vamos a ver otro tipo de soporte que a veces no le ponemos tanta atención. Maestro mecánico, seguramente esta información te va a funcionar bastante. Y sobre todo que traigo muestras de piezas que se cambiaron y de piezas que en teoría se cambiaron, pero terminaron dañándose por hacer por ahí malas prácticas. Entonces seguramente esto te va a servir. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y otra vez más agradecerles a ustedes porque se conectan, porque nos siguen, porque le dan like, porque nos comentan y porque siempre y cada vez más esta familia va creciendo mucho y eso es gracias a ustedes. Gracias a que siempre están compartiendo nuestros videos y que están atentos a estas transmisiones. Y bueno, recuerden, yo soy Julio César Barreto y me encanta estar con ustedes aquí mes con mes. Y no se desconecten porque acuérdense que mis compañeros, como cada mes, se lucen más con temas técnicos, con tips y toda esa biblioteca que a ti te funciona constantemente. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí a materia. Vamos a ver, para aquellos maestros mecánicos que se están conectando apenas, que apenas nos están siguiendo, que es tu primera transmisión, para aquellos estudiantes que apenas están siguiéndonos aquí en la caravana del mecánico, vamos a saber primero quién es Soportes Star. Ya muchos que nos conocemos por aquí en la radio, que nos hemos visto face to face personalmente en las caravanas cuando se hacían personalmente. Por ahí me gustaría ver a algunos de ustedes en algún momento, ya que esta situación mejore. Por favor, cuídense mucho porque esta situación todavía sigue en pie, entonces vamos a cuidarnos para que en algún momento nos veamos todos juntos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar. ¿Por quién es Soportes Star? Recuerden que Soportes Star es una empresa 100% mexicana que se fundó en el año 93, allá en Toluca, Estado de México. Para aquellos mis amigos maestros mecánicos de allá de Toluca, Estado de México, por ahí al ratito les paso los datos si nos quieren visitar, ir a conocer nuestras instalaciones, adquirir producto y eso, más al ratito les paso la información. Recuerden que Soportes Star es una empresa comprometida con la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Por ello es que nosotros tenemos una certificación ISO 9001-2015 que precisamente habla de eso, de la calidad de nuestros productos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los productos que tú estás adquiriendo constantemente de nuestra marca te van a funcionar perfectamente bien y están fabricados bajo los mejores protocolos de certificaciones y de calidad, ¿de acuerdo? Es decir, te van a funcionar perfectamente bien. Bueno, recuerda que en Soportes Star cada día vamos evolucionando más y hoy en día contamos con más de 7,000 productos para autos nacionales e importados de todo tipo, es decir, soportes de motor, de transmisión, bases de amortiguadores, machetas, misceláneos, que ya hemos visto muchos de estos aquí, los bujes de la suspensión, que hemos hablado muchísimo de la parte de los bujes o temas de suspensión, los tornillos estabilizadores, los equipos para refacciones para equipo pesado, también hemos tocado aquí algunos y hoy vamos a tocar uno de esos temas, sobre todo para vehículos con tracción trasera. Vamos a hablar un poquito de este tema. Recuerda que en el caso de los soportes, bueno, pues tenemos muchas aplicaciones que son desde soportes para motor, para transmisión, que son los de hule metal pasivos o pueden ser los activos electrohidráulicos que ya hemos hablado aquí en estas transmisiones muchas veces de los tipos de soporte, inclusive los diagnósticos. Tenemos o también nosotros fabricamos los activos electrónicos, los activos neumáticos, los activos neumáticos también, y también hemos hablado un poquito de los diagnósticos del tema electrónico, de cómo a veces poder diagnosticar ese tipo de soportes. Hemos hablado mucho de los bases de amortiguador. ¿Por qué? Porque es una de las partes más importantes de la suspensión. A veces cambiamos amortiguadores y nos olvidamos de esta parte y luego ahí tenemos problemas de alineación, no nos da la alineación, se inclinan los neumáticos o bueno, empieza a hacer una serie de ruidos por ahí la suspensión. ¿Por qué? Porque se nos olvidó cambiar las bases de los amortiguadores.
Hemos hablado también del tema de los cubrepolvos o de las famosas machetas también, que es una de las partes más importantes en el caso por ahí de la lubricación. ¿Por qué? Porque estos contienen, pues por ahí me mantienen hermético el tema de la lubricación de los valeros y de todo eso. Y bueno, recuerden que si en el tema, por ejemplo, de los homocinéticos entran en contacto con el agua, con el polvo y todo eso, me empieza a generar muchísimas situaciones que al final va a terminar dañando esta parte y me va a costar muchísimo más caro que haber cambiado una macheta o en este caso, pues un cubrepolvo como tal. Bien, hemos hablado aquí también precisamente del tema de los misceláneos. Y de esto, el día de hoy vamos a hablar precisamente. Pero vamos a conocer otro tipo de partes, porque si te das cuenta, en el tema de los misceláneos también son componentes que son de hule metal y que a veces traen un valero o un rodamiento o a veces traen sujetadores muy específicos y cumplen una función en específico dentro del vehículo o dentro de los vehículos de equipo ligero o de equipo pesado también. Hoy nos vamos a meter mucho en el tema de los misceláneos. Si hablamos de los bujes para la suspensión, bueno, pues recuerda que los bujes de la suspensión, pues tenemos ahí una parte importante. ¿Por qué? Porque cumplen una función para reducir ruidos, para hacer más rígida la suspensión y obviamente mucho más seguro el vehículo. A veces cuando no se tiene unos bujes de suspensión en buen estado, pues comienza con eso, con ruidos, con que la alineación no nos da, los neumáticos empiezan a inclinarse también, y bueno, cuando se llegan a romper, bueno, pues ya suceden una sarta de cosas en los vehículos, que a veces nos termina afectando otro tipo de sistemas, háblese desde las horquillas, háblese de la barra estabilizadora, háblese de los mismos amortiguadores, o de otro tipo de mecanismos, inclusive hasta las rótulas del vehículo, ¿de acuerdo? Y precisamente por eso tenemos que estar revisando los tornillos estabilizadores. ¿Por qué? Porque esta es una de las partes más importantes también de la suspensión y sobre todo de tema de seguridad. Aquí en estas transmisiones en la Caravana del Mecánico hemos hablado mucho de esta parte, donde no nada más nosotros como Soportes Star, sino mis compañeros han hablado mucho del tema de suspensión. El tema de los tornillos estabilizadores es una pieza súper importante porque va a generar mayor rigidez en la suspensión y al mismo tiempo me va a generar seguridad al momento de conducir. Si yo no tengo un tornillo estabilizador en buen estado, pues bueno, estas dos partes van a empezar a surgir un efecto negativo en el vehículo y voy a terminar dañando el vehículo o me va a suceder algún tipo de percance, algún tipo de accidente. Entonces, tengan en cuenta que esto tenemos que estarlo revisando constantemente. Bien, hemos hablado de algunas piezas de soportes o de bujes de suspensión, soportes de cabina de motor y estas partes para equipo pesado. En los próximos cursos, antes de cerrar el año, vamos a estar hablando un poquito del equipo pesado para aquellos mis amigos maestros mecánicos que te dedicas al equipo pesado. También te vamos a enseñar esta parte a diagnosticarlo, te vamos a mostrar algunas imágenes reales y todo eso para que te des cuenta que también a veces algo tan sencillo como un buje nos puede afectar muchísimos mecanismos y sobre todo en cuestión de equipo pesado, ya que estos vehículos, pues bueno, sabemos que en primera pesan mucho y todo el arrastre que pueden llegar a tener, toda la fuerza que pueden llegar a generar, que bueno, a veces un mecanismo de este tipo nos genera muchísimo más daño en estos vehículos. Bien, obviamente tenemos las piezas universales, que pueden ser otro tipo de goma, una goma de rebote a lo mejor, puede ser alguna liga o alguna pieza de metal incluso o de metal con hule o algún tipo de rodamiento que lleve cubierta a lo mejor de hule. Y aquí nosotros también en Soportes Star manejamos el tema de los universales. Seguramente esa pieza que tú estás buscando, seguramente con nosotros la vas a encontrar. Pero bueno, antes de pasar al tema, estimados maestros mecánicos, vamos a un pequeño video que nos ha preparado Soportes Star y regresamos en un minuto, ¿de acuerdo? Volvemos. Muy bien, pues bueno, súper interesante lo que nos tiene Soportes Star, siempre cuidándonos, siempre tratando de estar al día, sobre todo con este tema de la seguridad ante este bicho que anda por ahí todavía rondando. Hay que cuidarnos entre todos, maestros mecánicos, eso se los aseguro, hay que cuidarnos para que cuando llegamos a las caravanas presenciales nos volvamos a ver todos nosotros y llevarles todas las sorpresas a las que ustedes están acostumbrados. Bien, fíjate, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar
de los síntomas de un soporte de cardán defectuoso o dañado. Para aquellos que no, a lo mejor no lo relacionamos en este momento o jamás hemos cambiado uno, o aquellos que se dedican a esto y lo cambian constantemente, pues prácticamente la imagen te lo está mostrando. Y si no, pues yo te lo muestro aquí. Este es un soporte de cardán. En este caso tiene algunos defectos, pero los vamos a ver más adelante. Este prácticamente pues me soporta y me alivia las vibraciones excesivas en la flecha cardán. Pero vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Fíjate, si tu auto, sobre todo de tracción trasera, háblese de un vehículo ligero, una pick-up, por ejemplo, de algunos vehículos, por ejemplo, un tanto más antiguos o tanto deportivos, que son de tracción trasera e incluyen un soporte de este tipo, debemos de tener algunas cuestiones para estar revisando. Fíjate, si tu auto de tracción trasera o de carga ligera o pesada en algunos casos vibra mucho al momento de conducir, de ir avanzando, empieza una vibración excesiva y no sabemos de dónde es. En ocasiones golpetea, a lo mejor inclusive hasta la caja, o inclusive sentimos un exceso de vibración o un exceso de golpeteo en la parte central del vehículo. Es posible o probable que tengas daños en este soporte del cardán. Pero aquí vamos a vernos algunos tips, te voy a enseñar algunos tips para poderlo identificar, que prácticamente o casi en todas las ocasiones va a ser con una inspección visual, vamos a detectar este tipo de daños. Fíjate, los soportes, como lo hemos visto en estas transmisiones, existen de diversos tipos. Desde el soporte de motor, de transmisión, en este caso del soporte cardán, los soportes para las cabinas, los soportes para diferentes, inclusive hasta para el sistema de escape llevan ciertos soportes. ¿Cuál es la función que cumplen este tipo de soportes? Pues prácticamente es a veces alinear, por ejemplo en el caso del motor y la transmisión, alinear el transeje o en este caso todo el sistema de tracción del vehículo, y al mismo tiempo soportar el peso y al mismo tiempo reducir las vibraciones. Recordemos que cuando un soporte está defectuoso, está dañado, está roto, lo que va a suceder es que va a exceder las vibraciones, va a exceder el movimiento, por ejemplo, del motor, de la transmisión, me va a generar ruidos, me va a generar muchísimas situaciones por ahí en el vehículo, que al final me van a terminar inclusive dañando otro tipo de situaciones, otro tipo de mecanismos. Me ha tocado ver motores que literalmente se caen del vehículo andando. ¿Por qué? Porque el soporte pues nunca se lo cambiaron y en un acelerón terminó tronándose y el motor se cayó al piso. Y entonces esto habla de a veces una mala praxis o una mala práctica en cuestión de los mantenimientos de un vehículo. Ahora, recordemos que hoy en día, por temas de seguridad, muchas marcas incorporan soportes de motor, pues en el caso de seguridad pasiva, soportes de motor colapsables que les llaman. En caso de un evento, de un choque, los soportes de motor van a tener la capacidad para zafarse o para dislocarse o romperse. ¿Para qué? Para que el motor no impacte o que no se meta al habitáculo directamente. Recordarán por ahí en los años 90s, 80s, más para atrás, cuando sucedía un impacto frontal y el vehículo traía el motor, pues era frontal, pues prácticamente el motor terminaba en el asiento del copiloto, casi. ¿Por qué? Porque no se tenía esa tecnología. Para aquellos años estaba ad hoc la tecnología, pero hoy en día con vehículos más rápidos, mucho más ligeros, se tiene que tener sistemas de seguridad mucho mejores y que actúen en el momento que tiene que ser. En este caso, por ejemplo, los soportes de motor colapsables lo que hacen es eso. En el momento que registran un impacto frontal muy severo, se van a dislocar, se van a romper, y en este caso el motor se va a ir para un lado, se va a dispersar hacia el otro lado. ¿Para qué? Para que este no se meta al habitáculo. Entonces, imagínense el grado de tecnología que tiene, pero sobre todo la importancia, porque ese tipo de soportes de motor, aparte de soportar el peso del motor, soportar las revoluciones, reducir las vibraciones, hacer que el vehículo sea confortable, ahora tienen que cumplir otra función adicional, que es tema de seguridad. Entonces, por eso es que aquí en Soportes Star somos especialistas en esto, y por eso les mostramos cada vez más
el tema de los soportes para que nos vayamos involucrando todavía muchísimo más en tema de soportes, y no nada más de saber cómo cambiarlos, sino diagnosticarlos y el por qué se tiene que sustituir a veces un soporte de motor. Bien, fíjate, vibración excesiva. Síntomas de fallos en la flecha cardan o en el cardan. Nos dice que el árbol de transmisión está compuesto por varios componentes. Por lo que en caso de avería es necesario averiguar cuál de ellos se vea afectado en absoluto. Hay veces que en el caso de la flecha cardan podemos tener un soporte o podemos tener dos soportes. Va a depender del tipo de daño o del tipo de vehículo que también tenemos. Fíjate, por ejemplo, la junta cardan puede estar defectuosa o incluso solo la funda protectora de esta puede haberse agrietado. A lo mejor sufrió un exceso de revoluciones, se pasó una piedra por ahí abajo porque andaba en una terracería y alcancé a golpearla y entonces la funda termina rota. Los primeros indicios de un árbol de transmisión desgastado son ruidos o traqueteos. Pero ojo, no solamente puede ser el cardán, puede ser esa cruceta o ese tripoide o como le conozcan ustedes en su ciudad, pero una cruceta puede ser que esté dañada porque también lleva rodamientos y entonces con el exceso de vibración estas se empiezan a desgastar y estos son los primeros indicios cuando empieza la vibración. Pero va a haber veces que yo le cambio estas crucetas y la vibración continúa porque a lo mejor también la flecha cardán ya se desbalanceó, ya se pandeó, se enchuecó, como le llaman en su ciudad. Entonces, aquí ya vendría un daño todavía pues, muchísimo mayor. Fíjate, si la avería es más grave, puede ocurrir crujidos, aquí nos dice rítmicos al arrancar, y en las curvas, y el cardán va a empezar a chirriar o va a empezar a hacer sonidos medios extraños. Otra, la brida del cardán va a tener fugas. Y el aceite también puede salir de la caja de cambios. Es decir, lo que le llaman la cola de la transmisión, ese retén y esa pieza completa, a veces por el exceso de vibración que tenemos, porque un soporte de cardán está vibrando, está dañado, va a empezar a dañar ese retén, esa pieza completamente y entonces vamos a tener fuga de líquido de transmisión. En este caso pues va a ser el aceite de la transmisión. Háblese si es un vehículo automático o si es un vehículo estándar completamente, va a estar saliendo completamente el aceite y bueno, ya vamos a hacer un chorreadero por todos lados. Fíjate, causas de una avería que te pueden afectar directamente la flecha cardán. Número uno, y es algo que a veces no le ponemos tanta atención, fíjate. El óxido en un árbol de transmisión dañará la pieza poco a poco. La corrosión de los vehículos comienza a dañarlos. Seguramente por ahí conoces algún vehículo que ya trae tanto óxido encima que pareciera que tiene cáncer ese vehículo o que que lo agarraron a mordidas porque se está despedazando completamente. El óxido es la principal causa de desgaste o de avería en una flecha cardán. ¿Por qué? Porque recuerden que el óxido lo que hace es cambiar químicamente la estructura o la estructura molecular del metal y lo empieza a degradar, lo empieza a hacer polvo. Y entonces ese cardán como estaba diseñado a ese diámetro muy específico para esa transmisión, pues con tanto óxido, pues ya va a quedar medio flojo y va a empezar a vibrar. ¿Por qué? Simplemente por el óxido, prácticamente. Y aquí yo te pongo una imagen, fíjate, esto es una flecha simplemente de una transmisión, esta es delantera, pero se alcanza a apreciar pues, precisamente el óxido. ¿Por qué? Porque va a depender también de la zona donde vivamos. Puede ser que vivas tú cerca del mar y va a ser todavía muchísimo más allá el óxido. Puede ser que vivas donde existe mucho frío, mucha nieve y va a suceder lo mismo, pero no por la nieve, sino por la sal que le ponen a la nieve para que se derrita y todo eso me va a causar óxido. O solamente que vivas en zonas de mucha tierra, va a suceder lo mismo, se va a empezar a oxidar con el tiempo, a lo mejor va a ser en menos proporción o en menos porcentaje, pero se va a seguir desgastando. Nos diste el desgaste de la junta del eje de transmisión es lo más crítico, lo que platicábamos, ese retén
esa cola de la transmisión va a tener una avería. Me ha tocado ver transmisiones rotas de la parte trasera porque el cardán estaba tan suelto, tan flojo, por un soporte de flecha cardán que golpeteó completamente en la transmisión y terminó tronándola. Bien, las causas de las averías en el cardán, fíjate, pueden ser varias. Por ejemplo, es posible que se filtre la grasa de esta pieza a través de una manga rota. Es decir, esa fuga que tenemos de la transmisión, fuga que tengamos del diferencial, fuga que tengamos de otro lado, se va a empezar a filtrar. Primero me va a hacer un batidero de aceite debajo del vehículo. Después me va a empezar a hacer estragos con los retenes, con gomas, con los mismos soportes del cardán. Recuerden que el hule, si yo le pongo grasa u otro tipo de químicos, con el tiempo se va a empezar a degradar. Entonces esto me puede provocar ese desgaste, esa falla o esa ruptura inclusive del cardán. La suciedad que se acumula puede ser un causante también de que una flecha cardán se lleve a dañar. Y tú dirías, oye, pero pues ¿cómo le quito la suciedad? Tendría que estarlo lavando constantemente el vehículo. Todos los días que llegue tendría que estarlo lavando. No, simplemente hay que estarles dando cierto mantenimiento hasta cierto tiempo a los vehículos, ¿sabes? Y aquí nos los dice precisamente. La grasa puede acabar con el freno y perjudicar el rendimiento de la frenada. Inclusive, fíjate, aquí ya estamos hablando de un tema, por ejemplo, más específico de frenos. Pero lo que quiero decir con esto es que un lubricante, una grasa, te puede afectar al mismo sistema y puede hacer que se rompa, puede hacer que falle en un momento inminente que tú lo necesitabas y terminamos rompiendo el cardán. Fíjate, principales causas. ¿Qué es lo que me puede causar un cardán en mal estado? Si te das cuenta en la imagen, ese cardán está completamente pandeado. Está chueco ese cardán. ¿Por qué? Pues porque lo dejamos a lo mejor sin la cruceta, a lo mejor el soporte del cardán nunca se lo cambiamos y brincoteó por todos lados hasta que se despedazó, o en este caso hasta que se pandeó. Pero nos dice, los accidentes y los errores de instalación de montaje pueden ser causa de deformación mecánica o compresión. A veces cuando cambiamos las crucetas y no las ponemos bien, o nos hizo falta una bala en este caso de los rodamientos y no nos dimos cuenta que se cayó, ese simple error va a hacer que mi flecha cardán comience a vibrar. Imagínense el grado de fuerza que utilizan este tipo de mecanismos, y sin un rodamiento en excelente estado, pues me va a provocar un exceso de vibración y puede tender a esto. Nos dice porque la junta no se ha colocado correctamente en el árbol de transmisión, es decir, la misma cruceta, los mismos seguros de la cruceta no los ajustamos bien, no están torqueados a lo que te marca el manual, y entonces esto me va a provocar esa deformación. Obviamente va a exceder las vibraciones en el vehículo. Cuando yo vaya avanzando, el vehículo va a empezar a vibrar tanto que yo voy a saber que a lo mejor le cambié la cruceta, pero me hizo falta cambiarle otra pieza. Obviamente los tornillos que sujetan estas partes. Obviamente como resultado, pues va a haber abrasión, va a haber vibración, va a haber roturas, puede haber deformaciones, puede haber compresiones, en este caso de la flecha cardán, simplemente porque no hice un procedimiento bien, o porque se me olvidó apretarlo, o porque no lo apreté de acuerdo al manual de mecánica, ¿sabes? Obviamente una de las principales causas o de lo que puede suceder es que si se llega a salir una flecha cardán de la parte de la caja, se llega a salir y cae, aquí me puede provocar específicamente una catapulta con el vehículo. ¿Por qué? Porque recuerden que el vehículo, pues vamos avanzando hacia adelante, y entonces si la flecha cardán cae de este lado, normalmente la flecha cardán, si logra salirse, rodar y logra salirse,
ya decimos, pero si no se logra salir y se llega a incrustar en el piso aún funcionando el vehículo, lo que va a suceder es que el vehículo va a tender a catapultarse y puede suceder un accidente totalmente inminente simplemente porque no cambié esa pieza, simplemente porque a lo mejor no lo apreté, simplemente porque no le cambié esa cruceta cuando me dijo mi cliente, o porque yo sabía que mi coche necesitaba esa cruceta y no logré cambiarla, ¿no? Se me hizo fácil no cambiarla porque a lo mejor estaba cara, ¿sabes? Entonces, para evitarnos ese tipo de situaciones tan peligrosas, mejor vamos a cambiar este tipo de situaciones, vamos a estarlos revisando constantemente. Y fíjate, aquí te pongo dos causas. Daños a la flecha cardán. Número 1, no instalé bien una cruceta. Y como yo vi que, o noté que estaba vibrando de más, yo le seguía acelerando, seguía cargando el vehículo, seguía tratando de arrastrar mucho peso con el vehículo, hasta que terminó degollado, completamente roto. Y acá se los pongo en una imagen un tanto más chusca. ¿Por qué? Porque este vehículo a lo mejor tuvo un exceso de torque y terminó haciendo esa flecha cardán prácticamente como mano de cochino, como le llaman por allá. Se torció completamente y se hizo pedazos esta flecha cardán. Imagínense la fuerza que puede tener este vehículo para lograr hacer este tipo de daños. A lo mejor esto fue por un exceso de torque. Ese vehículo está tan tocado, tiene tantas cosas en el motor y en la transmisión que logra hacer eso. Pero en este caso no. En este caso, lo que se hizo fue un mal procedimiento. Y puede ser tanto como esto. Simplemente porque no cambiamos una flecha, un soporte de la flecha cardán. Simplemente porque a lo mejor aparentemente lo vi o ni siquiera lo vi y solamente cambié la cruceta, hice otro tipo de situaciones y nunca le puse atención. Y esta es una de las partes también más importantes en este caso, del eje de transmisión. Porque fíjate, una de las pruebas tan sencillas que se pueden hacer es esto. Una prueba visual, una inspección visual. Simplemente con ver este soporte yo me doy cuenta que está roto, que ya inclusive el cardán se tiende a colgar un poco, ya está recargado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta y alcanzan a percibir en la imagen, se alcanza a notar abierto de la parte superior y más pegado de la parte inferior, es decir, ya el soporte ya se colgó totalmente. ¿Por qué? Porque la liga o el hule que tiene y el rodamiento ya tendió a colgarse completamente. Entonces, seguramente este vehículo tiene tanta vibración a tan poca velocidad, que seguramente este vehículo va a terminar con un daño inminente si es que no se le hace un mantenimiento. Y fíjense, aquí se ve más específico cómo es que un soporte de flecha cardán que no se ha cambiado en años o mucho kilometraje, se nota completamente el daño. Y esto nos puede causar lo que ya vimos, un daño inminente, un accidente, inclusive puede ser hasta mortal, ¿sabes? Lo ideal es que cambiemos el soporte cardán. Cada vez que cambiemos una cruceta o que sintamos una vibración dentro del vehículo, inclusive a poca velocidad o a alta velocidad, la idea es que hagamos una revisión, una inspección visual y que revisemos esto y que tratemos de sustituirlo. Y no hay más que 2 tornillos, sacar la flecha cardán, quitar la cruceta, bajar la flecha cardán, cambiar y listo. No tiene gran ciencia el sustituir esto. Como recomendación, si tu vehículo o el vehículo que estás revisando, maestro mecánico, tiene un soporte cardán, cámbiaselo. Si tiene 2, sustituye los 2 y te voy a explicar por qué. Fíjate, yo tengo aquí un soporte cardán y me voy a acercar un poco a la cámara. Tengo un soporte cardán aquí, que aparentemente se ve en buen estado. El rodamiento aparentemente está súper. Lo ves y dices, órale, está completo este soporte cardán, inclusive la pintura la notas y dices, pues está nuevo este soporte. Pues este soporte se terminó dañando. ¿Por qué? Porque solamente compré uno, pues el cliente compró uno, se sustituyó y terminó dañando tanto el nuevo
como el otro. Entonces, si te das cuenta, pues ya está despedazado. Este soporte cardán se terminó dañando completamente. ¿Por qué? Porque el cliente solamente cambió uno, dañó el nuevo, porque el otro estaba viejo y dañó este. Se volvió a hacer la misma situación y se terminó dañando este. Este soporte cardán está desbalanceado de esta parte, arrancó el hule de aquí, arrancó el hule de acá, y entonces cuando tú montas la flecha cardán, esto tiende a irse hacia abajo, se cuelga e inclusive se mueve esto. ¿Por qué? Porque ya está roto. Porque el cliente decidió solamente cambiar un solo soporte, y eso sucedió en un taller acá conocido, pero sobre todo que pues en este caso puso en peligro su vida. ¿Por qué? Porque esta camioneta, esta pick-up, lleva dos, y esta camioneta la utiliza para salir mucha carretera, y aparte que a este cliente le encanta pisarle a la gasolina y andar corriendo por todos lados. Entonces imagínate lo que hubiese sucedido si hubiera pasado otra cosa. Si esto completamente se hubiera salido, el cardán hubiera caído pues al piso, hubiese sido algo tan severo para este cliente. Entonces, si te das cuenta, hasta este soporte está bien, porque inclusive todavía tiene la etiqueta de la compra. Entonces, prácticamente este soporte le duró alrededor de 12 días, 13 días por ahí así, y tuvo que hacer una reinversión, y luego otra vez tuve que hacer una reinversión para cambiar los dos soportes al mismo tiempo, para que esto surgiera el efecto deseado, que el vehículo estuviera trabajando perfectamente bien. ¿De acuerdo? Entonces, maestros mecánicos, recomendación, cambien los dos soportes. Si solamente tienes un soporte, sustitúyelo, no pasa nada. ¿Cómo lo puedes hacer? Inspección visual. Simple inspección visual para que te des cuenta, y lo que te mencionaba, para que te des cuenta que si este soporte se ve bien, se ve mal, y una inspección visual te vas a dar cuenta que cuando aparentemente se encuentran bien, vas a ver más reducido los espacios que tiene este soporte. Es decir, si se cuelga la flecha cardán hacia abajo, quiere decir que ese soporte a lo mejor aparentemente se ve bien, pero está roto. El hule ya se desgastó, y entonces esto me está provocando un exceso de vibración. Si los espacios entre esto se encuentran equilibrados, quiere decir que todavía está bueno. Pero si ya lo encuentras como de este tipo, bueno, pues ya sustitúyelo, ya no hay más que hacer. Con esto te vas a evitar muchísimas situaciones con ese vehículo, ¿sabes? Y sobre todo que tu cliente te empiece a buscar, o que te venda una garantía o lo que tú quieras, y vamos a evitar este tipo de situaciones. Recomendación, revísalos constantemente, a lo mejor cada 6 meses, cada 8 meses revísalos, o cada vez que levantes ese vehículo, que le hagas a lo mejor una afinación al vehículo de tu cliente, échale un vistazo, haz una inspección visual para que sepas en qué estado se encuentra, ¿de acuerdo? Bien, pues maestros mecánicos, espero que esta información te funcione, pero antes de irnos, te quiero decir, visítanos en el www.soportesstar.com, o tenemos 10 líneas de contacto, te dejo los teléfonos de contacto, o si nos quieres visitar allá en Toluca, Estado de México, maestros mecánicos, que tenemos muchísimos amigos por allá, en Segunda Cerrada de 5 de Mayo, número 42 en la Colonia Reforma, allá en Totoltepec, Estado de México, en Toluca, Estado de México. ¿Qué te parece si nos mandas un correíto a contactos@soportesstar? O ¿qué te parece si nos dejas tus comentarios aquí en la barra de comentarios? Dale like y seguramente te vamos a estar comentando. Seguramente si estás buscando ese soporte, ese tornillo estabilizador, ese buje o lo que tú quieras, seguramente nosotros lo tenemos. Sabes que te atendemos sin ningún problema. Recuerda meterte a nuestra página de internet, donde vas a encontrar los catálogos, los productos nuevos, el contacto, todo lo necesario para ti. Recuerda, yo soy Julio César Barreto y me encanta estar con ustedes mes con mes, y aquí estamos constantemente trayéndote mejor información y para que tú sigas haciendo tu biblioteca
Maestros, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Recuerden, ya casi cerramos año. Esperemos que todos cerremos año perfectamente bien y que lo cerremos con todo gusto, todos juntitos. Y para que nos veamos el próximo año, recuerda darle like, comparte. Por favor, no te desconectes porque mis compañeros traen unas pláticas que de verdad, como todos los meses, se lucen mis compañeros dando pláticas. Espero que esta información te haya funcionado muchísimo. Gracias a ustedes y nos vemos en otra ocasión. Yo soy Julio César Barreto y nos vemos. Muy buenas noches. Hasta luego. En Soportes Star, nuestros clientes y colaboradores son primero. Por ello llevamos a cabo los protocolos de higiene que garantizan espacios seguros y desinfectados. Todos los espacios son sanitizados diariamente. Tenemos acceso a estaciones de gel antibacterial y desinfectante. Se realiza toma de temperatura constante a todo aquel que accede a las instalaciones. Mantenemos la sana distancia. Para prevenir contagios, parte de nuestro equipo trabaja desde casa y se realizan cuestionarios de salud constantemente. Nuestros colaboradores están protegidos y capacitados. Contamos con un equipo especial que se encarga de sanitizar los productos que entran y salen de planta. Y nos encargamos de que lleguen a tus manos con el certificado de sanitización. Estamos listos para protegerte. Soportes Star, contigo.